2. Amén. Busquen en sus Biblias. Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, la enseñanza central de hoy es que el ayuno no termina cuando ya volvemos a comer. Termina cuando decidimos vivir rendidos a Dios. Entonces, después de 21 días de búsqueda, Dios no nos pide más esfuerzo espiritual, sino que nos pide entrega, y una entrega permanente. Entonces, el propósito del ayuno nunca fue solo restringir el cuerpo, ¿cierto? Sino que rendir la vida, rendir nuestra vida completamente. Entonces, durante estos 21 días de ayuno, el Señor reveló áreas internas que debían cambiar. También nos confrontó con actitudes y comportamientos. También sanó heridas, rompió hábitos, alineó deseos, limpió la visión. Y hoy no añadimos algo nuevo, sino que hoy entregamos todo lo que Dios ya tocó. Entonces, la pregunta final del ayuno no es qué sentiste ni qué aprendiste. Amén. La pregunta que debemos hacernos es qué es lo que ahora le pertenece a Dios que antes retenías. Amén. Y les voy a dar un poquito del contexto de estos versículos que acabamos de leer, Romanos 12, del 1 al 2. Ahora, en esta época que se escribió esta carta, que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, Roma era el centro del imperio. Entonces, ahí había idolatría, sacrificios de animales constantes, había culto que se le rendía al emperador, habían prácticas religiosas visibles y públicas. La gente entendía bien lo que era ofrecer sacrificios, pero esos sacrificios eran externos, eran repetitivos, eran rituales y desconectados de la transformación interna. Esos sacrificios, todo era algo externo que hacían para ganar favores, bueno, para muchas razones. Pero cuando Pablo habla de sacrificio vivo, en estos versículos que acabamos de leer, él está confrontando toda la cultura religiosa romana. Entonces, no estaba hablando en abstracto, estaba hablando muy claro, estaba contrastando dos sistemas de adoración. Uno era el sistema externo y ritualístico, y el otro era el sistema interno y transformador. Amén. Entonces, Pablo escribe Romanos 12, léanse todo el capítulo 12, porque la iglesia vivía en una cultura saturada de ritual sin transformación, y los creyentes necesitaban pasar de una fe confesada a una fe rendida. Entonces, la gracia debía producir una obediencia madura, y la mente romana debía ser reemplazada por pensamientos del reino. Entonces, por eso Pablo no les pide que hagan sacrificios nuevos, sino que les pide que una vida rendida a Dios, una vida presentada o entregada o dedicada a Dios. Entonces, no pide más religión, sino que pide más entrega total, porque eso es lo que hacen estos rituales, estos ritos, hacen que crean más religión, pero no hay cambio, no hay transformación, no hay entrega total. Entonces, esto era lo que el apóstol Pablo le quería enseñar a sus discípulos, a los romanos. Entonces, el primer punto que quiero hacer en esta mañana, que es un punto muy importante, es que la entrega total es presentarte, dedicarte, someterte, no es prometer. Entonces, cuando Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos, Pablo aquí no utiliza el lenguaje de las promesas futuras, sino el lenguaje de la acción presente. No dice cuando estén listos, ni algún día entréguense. ¿Qué dice? No, dice presenten, quiere decir que háganlo ahora.
Entonces, la entrega verdadera no se expresa en buenas intenciones, ¿cierto? Porque todos tenemos buenas intenciones, sino en decisiones diarias que vamos a hacer a partir de este ayuno. Entonces, no es, Señor, voy a cambiar, es, Señor, aquí está mi vida ahora. El cambio es ahora. Entonces, prometer es cómodo porque no nos da, no nos cuesta nada hoy. Prometer no cuesta nada, ¿cierto? Pero presentarse es incómodo porque nos confronta con lo que somos ahora. Entonces, por eso Pablo habla del cuerpo, no habla del corazón de forma abstracta, no habla de sentimientos espirituales, sino de la parte más práctica y visible de nuestra fe. Entonces, cuando él habla del cuerpo, el cuerpo representa dónde vamos, qué hacemos, cómo reaccionamos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo respondemos bajo presión. Entonces, presentar el cuerpo es decirle a Dios, no solo te entrego lo que siento, sino que te entrego cómo vivo, te entrego lo que hago, te entrego lo que pienso. Por eso, presentar el cuerpo significa rendir hábitos que se volvieron automáticos. Amén, rendir rutinas que gobiernan nuestros días, o sea, rutinas malas. Rendir reacciones que no le agradan a Dios, que salen sin pensar. Amén, rendir impulsos, esos impulsos que buscan el control inmediato. Y rendir la manera de responder a la vida, especialmente cuando no entendemos lo que está sucediendo. Entonces, aquí es donde el ayuno encuentra su propósito. Durante 21 días entrenamos al cuerpo a escuchar al espíritu, ¿cierto? Le enseñamos a decir no a los impulsos, amén, no a la carne, no a la prisa. Entonces, ahora la entrega va más allá del ayuno. Entonces, la entrega le enseña al cuerpo a decir sí a Dios todos los días. Sí a la obediencia. Sí a lo que el espíritu quiere hacer y no a lo que la carne quiere hacer. Sí al orden en nuestras vidas. Sí a la disciplina diaria. Sí a decisiones que no siempre son cómodas, pero que sabemos que le agradan a Dios y que son decisiones que debemos de tomar para nuestro propósito. Hay que decir sí a vivir gobernados por el Espíritu y no gobernados por los deseos de nuestra carne y no gobernados por lo que es cómodo y lo que es fácil, sino gobernados por el Espíritu. Entonces el ayuno fue entrenamiento, pero la entrega es el estilo de vida de ahora en adelante. Y solo cuando dejamos de prometer y comenzamos a presentar nuestra vida, nuestros cuerpos, como dice el apóstol Pablo, la vida se convierte en un sacrificio vivo que agrada a Dios. Amén. Otro punto importante. El sacrificio vivo es lo que continúa después del ayuno, no mientras estamos haciendo el ayuno. Porque pensamos que sí, el ayuno es un sacrificio y en parte sí lo es, pero el sacrificio vivo es lo que continúa después de este ayuno. Entonces Pablo dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, cuando Pablo usa la expresión sacrificio vivo, está rompiendo con toda la lógica religiosa conocida de ese tiempo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sacrificio se colocaba una vez en el altar, ¿cierto? Y allí moría en el altar. Pero aquí el sacrificio no muere, por eso dice sacrificio vivo, sino que permanece. Un sacrificio vivo es uno que decide quedarse. No se baja del altar cuando se termina el ayuno. Amén. Permanece en el altar. No se retira cuando baja la emoción, porque sí, era emocionante que la pastora va a hacer un ayuno de 21 días con recetas del ayuno de Daniel, con enseñanzas. Esto no se retira cuando ya se baja la emoción, no se negocia cuando la disciplina es incómoda. Pero eso es lo que el Señor quiere. Amén. Que el altar, el sacrificio no muera ahí en el altar, sino que siga vivo. Amén. Por eso el sacrificio vivo no se sostiene por intensidad espiritual. ¿Qué quiere decir esa palabra intensidad? No se sostiene por lo mucho que hagas, por las muchas horas que ores, por el mucho tiempo que pasaste sin comer,
se sostiene por obediencia constante. Amén. O sea, muchos saben ayunar con fuerza, orar con pasión y largas horas y llorar en la presencia de Dios, pero el verdadero peso espiritual no se mide en esos momentos, se mide en lo que hacemos después de la actividad espiritual. Entonces, el mayor reto no es sostener una disciplina por 21 días. Fue un reto, pero eso no es el mayor reto, ¿cierto? El verdadero desafío es vivir rendidos el día 22, cuando volvemos a la rutina, mañana, cuando desaparece el calendario del ayuno, cuando nadie nos está observando. Entonces, ahí es donde el sacrificio se prueba. Entonces, el sacrificio vivo se expresa en decisiones simples, pero diarias. ¿Cómo qué? Como escoger obedecer cuando no hay emoción. Como mantener límites cuando nadie los exige. Conservar pureza cuando ya no hay restricción. Amén. Caminar en orden cuando sería más fácil volver atrás. Entonces, el ayuno nos subió al altar, pero el sacrificio vivo se queda en el altar. La santidad que Pablo menciona no es perfección, es separación consciente. Recuerden la clase de la santidad que hablamos que es, que la santidad no es perfección, amén, sino que es saber a quién le pertenecemos, saber que fuimos apartados y separados. Entonces es una separación consciente. Entonces es elegir cada día vivir distinto porque le pertenecemos a un reino distinto, le pertenecemos a Dios. Y no lo hacemos por obligación, sino porque por convicción. Entonces, cuando la vida permanece en el altar, se vuelve agradable a Dios. Entonces, no porque sea impecable, ¿cierto? No es porque es una vida impecable, una vida perfecta, sino porque está rendida a Dios. Entonces, el ayuno termina y la experiencia concluye. Pero ahora comienza algo más profundo, una vida presentada, sostenida y obediente. Y la vida en el altar no fue diseñada para 21 días, ni para 40 días. Fue diseñada para siempre. Y eso es lo que convierte una disciplina temporal en una transformación permanente en la vida del creyente. Amén. Otro punto importante es que la entrega se prueba en la mente. Y Pablo dice, en estos versículos que leímos, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. El ayuno puede cambiar comportamientos con la disciplina, ¿cierto? Pero solo una mente renovada sostiene el cambio cuando la disciplina termina. Porque si seguimos con lo mismo, si solamente lo hicimos durante el ayuno, de nada nos sirvió. Amén. Entonces la mente tiene que ser renovada para poder sostener el cambio. Entonces, por eso Pablo no dice esfuércense más, ¿cierto? Que dice transfórmense. Entonces, la transformación verdadera no ocurre en el estómago, ocurre en la forma de pensar, en nuestra forma de evaluar las cosas y en la manera de decidir. Entonces, entrega total implica pensar distinto. También implica discernir mejor y reaccionar con madurez. Elegir con intención espiritual. Por eso siempre les digo, tenemos que ser intencionales. Las cosas no suceden al azar, no suceden naturalmente. La vida espiritual, la vida devocional no es algo que va a suceder naturalmente porque esta carne no quiere hacer actividad espiritual, no se quiere someter. Entonces tenemos que elegir con intención espiritual. Dios no quiere solo que no quiere solo lo que hacemos por fuera, los ritos, las actividades, los eventos. Él quiere gobernar los filtros internos con los que vemos la vida, los lentes con los que vemos la vida. Un ejemplo, durante el ayuno, muchas veces y muchas personas cambian hábitos, y eso es bueno, porque eso es una de las metas del ayuno, es poder cambiar ciertos hábitos. Hábitos como el uso del celular, apagan las redes o están un ratito en las redes y no mucho. También el consumo de contenido
los alimentos, hacemos ejercicio, también cambiamos la manera de ocupar nuestro tiempo libre. No porque de repente todo eso que acabo de mencionar sea malo, sino porque el ayuno quita distracciones y trae orden y trae enfoque. Y ahora que el ayuno termina, la pregunta no es, ¿vuelvo o no vuelvo a hacer lo mismo? La verdadera prueba es, ¿pienso igual que antes? Entonces, antes del ayuno, la mente a lo mejor decía, tengo un ratito libre, necesito distraerme. Entonces sacas el celular y ahí empiezas con la WhatsAppería o te metes en Instagram y un reel tras otro, o te metes en TikTok. Pero ahora tiene que ser diferente. Antes del ayuno, a lo mejor también la mente decía, esto no es pecado, y hacían cosas que a lo mejor, como el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Antes del ayuno, la mente a lo mejor decía, todos los hacen, todo el mundo lo hace, no veo nada malo con eso, lo voy a hacer también. Pero después de una mente renovada, el pensamiento tiene que cambiar. Ahora, tu manera de pensar debe ser, ¿esto edifica lo que Dios está formando en mí? ¿Me acerca a Dios o me distrae o me aleja de Dios? ¿Estoy eligiendo por costumbre o con propósito? Entonces el ayuno detuvo una práctica por 21 días, pero la mente renovada decide que merece espacio a partir del día 22. Amén. Entonces eso es transformación. Ahora, ¿dónde realmente se prueba la entrega? La entrega no se prueba cuando todo está restringido. No se prueba durante los 21 días, se prueba cuando todo está permitido. Amén. Cuando todo está permitido, pero ya no todo gobierna. Entonces, no es solo qué hacemos, es desde dónde decidimos. Dios no busca creyentes controlados por reglas. Amén, porque eso es religiosidad y eso es legalismo. Él busca vidas gobernadas por una mente renovada. La mente renovada no necesita que el pastor te esté diciendo, no te pongas eso, no hagas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá, no. Porque es una mente, una vida que está gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, porque cuando Dios gobierna la mente, las decisiones se ordenan automáticamente, las prioridades se aclaran y la obediencia deja de ser esfuerzo para convertirse en convicción. Ya no lo vas a hacer porque te tienes que esforzar, porque alguien te está obligando. Si no lo vas a hacer ahora, ¿por qué? Por convicción. ¿Qué es convicción? Cuando tú sabes que tienes que hacer algo, porque es lo que te conviene y porque está alineado con el propósito de Dios para tu vida. Entonces, ahí es donde el ayuno cumple su propósito. Ahí es donde la entrega se vuelve real. Ahí es cuando somos probados. Recuerden que Satanás tentó a Jesús, ¿cuándo? En el desierto, pero ¿cuándo fue? Después de los 40 días. Lo dice la Biblia claramente. Dice, después de haber ayunado 40 días en el desierto, vino Satanás a tentarle. Entonces, la entrega total nos lleva a la voluntad de Dios. Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, Pablo no presenta la voluntad de Dios como un misterio inalcanzable, ni como algo que se persigue con ansiedad espiritual. No, la presenta como algo que se puede comprobar, algo que se comprueba. Y eso es clave, porque la voluntad de Dios no se esfuerza con ayuno, no se arranca con esfuerzo, no se consigue por insistencia emocional. La voluntad de Dios se descubre en una vida rendida. Entonces, muchos quieren conocer la voluntad de Dios sin entregar el control. Quieren dirección sin rendición y quieren claridad sin obediencia previa. Pero Dios no revela su voluntad a corazones que negocian, sino a corazones que se presentan. Amén. Por eso, cuando una persona se entrega de verdad, comienzan a pasar cosas muy concretas, como que las prioridades se ordenan. ¿Por qué? Porque ya no todo tiene el mismo peso. Amén. Ya hay cosas que tienen que tomar
el primer lugar en nuestras vidas. La dirección se aclara porque el ruido interno disminuye. Las distracciones se van. Amén. Entonces tu dirección, tu enfoque se aclara. Ya tú sabes por dónde tienes que caminar porque ya las hojas secas que habían caído en el camino se han quitado. Dios las ha quitado de tu vida. Ya puedes ver el camino claro y con dirección. Entonces las decisiones pesan menos porque ya no dependen solo del miedo o del deseo. Ya no estás tomando decisiones por miedo o por deseo, sino porque por convicción, porque ya sabes cuáles son las decisiones que tienen que tomar y son aquellas que te van a llevar a la vida eterna. Son aquellas que te van a impulsar o a catapultar hacia tu propósito, hacia tu llamado. Entonces la obediencia fluye con mayor paz también. ¿Por qué? Porque ya no se vive como pérdida, sino como alineación. Ya la obediencia ya no la vas a ver como que estás perdiendo algo o te estás perdiendo de algo, sino que te estás alineando con la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios se siente como presión, se siente como convicción. Amén. Un ejemplo de esto. Piensa en alguien que termina el ayuno con varias decisiones delante. ¿Cómo qué? Como cambios en rutinas. Alguien que dice, bueno, ya voy a cambiar ciertas rutinas, ajustes en relaciones, ya no voy ya el Señor me mostró que tal relación no me conviene. También oportunidades nuevas, tiene que decidir si va esa puerta que se le ha abierto o no, si le conviene o no, si es de Dios o es algo que el enemigo le está presentando. Invitaciones legítimas, te pueden estar invitando a cierto lugar y ya tú sabes si debes ir o no, y si lo vas a hacer por compromiso o si vas a decidir desde tus convicciones. O puertas abiertas que no son malas, como le decía, pero que tampoco son claras. Entonces, antes la mente decía, ¿y si digo que no y me equivoco? Ahí estás decidiendo desde el temor, ¿cierto? Y si pierdo algo importante, ahí estás decidiendo desde la pérdida. Y si tengo que decir ya, estás decidiendo desde la ansiedad y desde la prisa. Antes eso era lo que hacía tu mente. Y eso produce ansiedad. Pero cuando la vida está rendida, el proceso cambia. Amén. La pregunta ya no es ¿qué quiero? O ¿qué es más conveniente? La pregunta ahora es ¿esto está alineado con lo que Dios ya me mostró? ¿O esto protege lo que Dios está formando en mí? Y muchas veces la respuesta no llega con una voz audible, sino con una voz o una paz firme. Amén. Porque siempre estamos esperando de escuchar esa voz audible de Dios, pero no siempre va a ser así. Es muy rara la vez que vas a escuchar una voz audible de Dios, sino que viene con una paz interna, pero es una paz firme, porque hay engaños del enemigo que también pueden producir una aparente paz. ¿Y sabes cuándo pensamos que los engaños del enemigo producen paz? Es cuando no entendemos el propósito de Dios, porque pensamos que es algo muy bueno y muy lindo, porque el diablo, recuerden que se presenta como ángel de luz. A veces lo que te va a ofrecer es algo bueno, según la perspectiva humana. Entonces, eso tú dices, ay, eso me da paz porque me están ofreciendo un trabajo que voy a ganar mucho más, me están ofreciendo un trabajo en otro estado, voy a ganar mucho más. Entonces, claro, eso te ofrece paz. ¿Por qué? Porque estás pensando carnalmente. Pero si esa mudanza para otro estado, lo que te va a traer es alejamiento de Dios y del propósito que Dios tenía contigo acá en este estado, entonces esa paz no viene de Dios, viene de tu propia carne. Pero cuando te rindes totalmente a Dios y entiendes sus propósitos, entonces vas a tener una paz firme y una paz que realmente viene de Dios. Amén. Y no es que todo será fácil, sino porque la decisión está alineada a la voluntad de Dios. Porque a veces no es fácil tomar las decisiones que sabemos que
que sabemos que van a mejorar nuestra vida espiritual y tomar decisiones que sabemos que están alineadas con el propósito de Dios. No siempre son fáciles, pero esas decisiones, si están alineadas con los propósitos de Dios, son la voluntad de Dios. No quieren decir que van a ser fáciles. Amén. Entonces la persona no siente que pierde algo, siente que elige correctamente. Eso es comprobar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios deja de ser un rompecabezas frustrante y se convierte en una guía confiable. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque ya no caminamos gobernados por prisa, ni por ansiedad, ni por miedo, ni por ambición. La entrega no limita la vida tampoco, la entrega la ordena. No apaga sueños, los coloca en su lugar correcto y no quita libertad, sino que la alinea con lo eterno, porque a veces pensamos que entregarnos nos va a quitar la libertad que tenemos. No, te da más libertad en Cristo. Y cuando la vida está alineada, la voluntad de Dios no se busca con desesperación ni con ansiedad, sino que se vive con paz. Amén. Y el último punto de esta mañana es que la entrega total se confirma en la constancia. Amén. Así es como Dios nos va a probar. La entrega verdadera no se demuestra el último día del ayuno. Se confirma en los días normales que vienen después. Cualquiera puede entregarse cuando hay un calendario espiritual, cuando hay una expectativa colectiva y cuando el ambiente empuja, ¿cierto? Pero la entrega madura se revela cuando el ayuno terminó, cuando ya la rutina diaria regresó y nadie está contando los días. Ahí es donde la entrega se vuelve real. Dios no está buscando decisiones intensas de un solo día. Él está formando vidas estables. Entonces la constancia dice, sigo obedeciendo aunque ya no estoy en ayuno. Amén. La constancia dice, sigo cuidando lo que Dios me mostró. Sigo alineando mis decisiones con lo eterno. No porque sea fácil, sino porque ahora hay convicción. Entonces el ayuno encendió la sensibilidad espiritual y la constancia protege esa sensibilidad. Pero muchas personas viven un patrón repetido. Ayunan, reciben claridad, toman decisiones y con el tiempo vuelven atrás. ¿Por qué? No porque Dios falló, sino porque no sostuvieron lo que Dios inició. Él inicia y tú sostienes. Entonces la entrega total no es solo decidir bien hoy, es perseverar bien mañana y pasado mañana y el próximo día y la próxima semana y para siempre. Entonces, ¿cómo se ve una entrega constante? No se ve espectacular todo el tiempo, pero se ve fiel. Se ve en seguir orando aunque el ritmo cambió. En mantener límites aunque ya no hay restricción y en cuidar la mente aunque la presión volvió. Es elegir obediencia aunque nadie aplauda. Eso es crecimiento espiritual, eso es sostenimiento. Amén. Entonces ya llegamos al cierre del día 21. El ayuno termina hoy, pero la vida transformada continúa. No somos personas que solo ayunamos bien, somos personas que vivimos rendidas. O sea, la entrega que Dios honra no es momentánea, no es emocional, no es impulsiva, es constante, es diariamente. Y cuando la entrega es constante, la transformación es permanente. Y eso, mis hermanos, es entrega total. Amén. Y esa es la enseñanza de hoy. Y vamos a terminar y a cerrar este ayuno con unas preguntas importantes, preguntas reflexivas. Y quiero que las anoten. Y la primera pregunta es, ¿qué área de mi vida Dios me ha mostrado durante estos 21 días que ahora debo rendir de forma permanente? ¿Qué área de mi vida Dios me ha mostrado durante estos 21 días
que ahora debo rendir de forma permanente. No solo por un tiempo, sino entregar permanente con intención. La segunda pregunta, ¿qué decisión concreta debo sostener a partir del día 22 para proteger lo que Dios formó en mí durante este ayuno? Lo repito, ¿qué decisión concreta debo sostener a partir del día 22 para proteger lo que Dios formó en mí durante este ayuno? ¿Cómo qué? Como hábitos, pensamientos, límites, prioridades. Y la tercera pregunta, ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones hoy? ¿Desde el impulso, desde el temor, desde la ansiedad o desde una vida rendida a Dios? Repito la tercera pregunta. ¿Desde dónde estoy tomando mis decisiones hoy? ¿Desde el impulso, desde el temor, desde la ansiedad o desde una vida rendida a Dios? Y vamos a hacer esta oración y la declaración del día para culminar este ayuno. Repitan conmigo. Señor, hoy no termino un ayuno más. Comienzo una vida rendida. Te presento mi cuerpo, mi mente y mi corazón. No solo lo que hago, sino la forma en que pienso y decido. Renuncio a volver a patrones antiguos. Renuncio a negociar lo que tú transformaste. Elijo permanecer en el altar, aun cuando la emoción pase y la rutina regrese. Gobierna mis pensamientos, ordena mis prioridades y guía mis decisiones. Quiero vivir alineado con tu voluntad, no por obligación, sino por convicción. Recibo tu paz para caminar en obediencia constante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y la declaración del día, declare conmigo. Hoy presento mi vida como sacrificio vivo. No me conformo a este sistema. Mi mente es renovada. Vivo entregado, alineado y constante. Lo que Dios comenzó en mí, lo voy a cuidar. Camino con paz, decido con claridad y vivo rendido a la voluntad de Dios. Esta es mi entrega total. Amén. Y vamos a la tarea de hoy, la última tarea de 21 días de ayuno. Dice el diario bíblico del día es, vas a escribir la siguiente frase. Mi vida es un sacrificio vivo. Mi vida es un sacrificio vivo. Y anota lo que hoy decides rendir completamente. Anota lo que hoy decides rendir completamente. Y luego firma la página como acto profético de entrega. Una declaración firmada. ¿Ok? Repito, escribe mi vida es un sacrificio vivo. Luego anota lo que hoy decides rendir completamente y luego vas a firmar la página como acto profético de entrega.